Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder acompañarles en este estudio y poder de alguna manera ir a través de el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, y hoy vamos al capítulo 37, el valle de los huesos secos. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. La reunión de Judá e Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego de uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín y en las tierras de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos,
con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos, para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Muy bien, hasta aquí la lectura. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias porque nos permites tener tu palabra y poder escudriñarla. Y por ello, Señor, te pedimos de tu sabiduría, pedimos de tu entendimiento, pedimos de tu dirección para poder, Señor, hacer lo que tú quieres en nuestra vida a través de este texto, que pueda ser de bendición para todo aquel que escucha, que ve este mensaje, Señor, y que pueda ser para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Bendice, Señor, este tiempo, ayúdanos a poder crecer en tu gracia, en tu conocimiento, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí tenemos el texto del Valle de los Huesos Secos. Primero, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. No es la primera vez que Ezequiel es llevado por el espíritu. También el apóstol Juan fue llevado por el espíritu al tercer cielo y nos muestra lo que es el Apocalipsis. Entonces, de alguna forma, podemos ver que no hay pues ninguna contradicción en esto, sino que es algo que Dios puede hacer y que lo hizo. Y me hizo pasar por cerca de, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, yo recuerdo primero, en la primera visión, en el capítulo 1, fue llevado del río Quebar a Jerusalén, a la ciudad santa, ¿se acuerdan? Y allí vio cómo la gloria de Dios salía del templo y se iba. Ahora lo lleva a un lugar, a un valle de huesos. Y ha de haber sido impresionante. Yo creo que una de las cosas que a los seres humanos nos gusta ver, pues es los esqueletos, es a los muertos. Pero él estaba allí en medio, no tenía opción. Dios lo había llevado hasta ese lugar. Y yo creo que de alguna manera Dios nos va llevando a lugares, a tiempos, a momentos donde Él quiere manifestarse, donde Él quiere que de alguna manera nosotros podamos ser instrumentos de justicia para su gloria y para su honra. Entonces, cuando usted está en un punto de la historia, es porque Dios lo quiere ahí y lo quiere con un propósito, y ese propósito es que su nombre sea conocido, su nombre sea glorificado y que nosotros podamos proclamar su nombre. Así que a veces uno se pregunta por qué no nací hace 100 años, por qué no nací después de la pandemia, por qué no nací en la época de Noé o en la época de Adán, no sé. El caso es que Dios nos puso en el momento de la historia en que debíamos de estar con el propósito de agradarle a Él. Verso 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Es decir, se desquebrajaban tal vez. No sé si por ahí dijo, ay, pisé uno y vio que se rompió y dijo, estaban secos. No lo sé. Pero el caso es que él vio la estructura de los huesos y eran huesos que tenían mucho tiempo
para estar pues resecos, ¿no? Entonces era una de las características que tenían estos huesos y por supuesto imposible que pudieran revivir si alguien pudiera pensar eso, pero vean lo que dice Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo creo que le abrumó la pregunta que dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Es decir, la respuesta tú la tienes, tú eres el Dios de dioses, el Rey de Reyes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, que aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Empieza diciendo, yo hago entrar espíritu en vosotros. Y si vemos, más adelante vamos a ver cómo primero es el cuerpo, pero el cuerpo está sin vida, y posteriormente viene la cuestión del espíritu o el hálito de vida que Dios va a dar a estos huesos o a estos cuerpos después. Ahora, es curioso porque a mí me llama mucho la atención esto. Dios pudo haberlo hecho sin necesidad de que el profeta le dijera a los huesos. ¿Se acuerdan cuando les faltó agua al pueblo de Israel en el desierto? Y le dijo Dios a Moisés que le hablara a la peña. Y Moisés golpeó la peña y por esa razón no entró a la tierra prometida. Ahora, en este caso, me estás pidiendo que yo le diga a estos huesos, bueno, es que Dios es un Dios que va a hacer las cosas a través de las personas. Sí, Dios todo lo puede y todo lo puede hacer, no necesita a las personas, pero Dios, por alguna razón, utiliza a seres humanos para salvar, para sanar, para ayudar, proveer, etcétera, etcétera. Es a través de los unos a los otros que las cosas van sucediendo. Por ejemplo, tenemos allí a un Pedro, ¿no? Que tenía a su suegra enferma y llamaron al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo la sanó. Quizás después vemos a Pedro sanando, pero en un momento determinado necesitaba del Cristo, del Señor, del ungido, y después Dios le otorgó el poder para poder hacerlo. Pero, y sin embargo, todo esto es para la gloria de nuestro Dios. Siempre, siempre va a ser. Por eso no debemos de darle gloria a las personas, sino a Dios. Verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El profeta estaba hablando en nombre de Dios, no venía él en su nombre, no venía por su poder, no venía por su palabra, no venía por su voluntad, sino simple y sencillamente era un instrumento obediente que estaba haciendo lo que Dios le mandaba a hacer. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé. O sea, el profeta fue obediente. Ahora, entendemos y vemos que en nuestros tiempos no hay profetas. Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Tenemos la palabra bendita de nuestro Dios. No hay profecía, ¿verdad?, privada, sino que Dios de alguna manera habló. ¿Se acuerdan cuando en Hebreos empieza el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, allí es donde podemos ver que no hay más profetas. Ya las profecías cesaron porque ya vino lo perfecto y lo que tenemos como perfecto es la bendita palabra de nuestro Dios. Y claro, ahí surgen muchos profetas, hay muchas profetisas,
Hay muchas personas que dicen ser, que Dios les habló, y sin embargo, déjeme dudarlo tantito, porque Dios no necesita estar hablándole a una persona cuando puede hablarle a todas a través de su palabra. Así que, bueno, ese es mi punto de vista y avalado con la palabra de nuestro Dios. Ok, miré aquí, ok, sigo en el verso 7, profeticé pues como me fue mandado, un profeta obediente, hubo ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Aquí lo que usted va a notar es que el profeta Ezequiel solo hizo lo que tenía que hacer, es decir, decirle a los huesos y Dios se iba a encargar de lo demás. Ezequiel no hizo que temblara, Ezequiel no hizo que los huesos se juntaran, hueso con hueso. Imagínese, ¿verdad? Si usted ahí tiene un valle de huesos, ahora constrúyalos, póngalos en orden, ¿verdad? ¿Y cómo sabe, verdad? Que este brazo es de una persona y este otro brazo es de otra persona y estos dedos, o sea, él no hizo nada, él nada más hizo lo que Dios le mandó. Y sabe, eso es lo que nosotros debemos de hacer lo que Dios nos manda. ¿Y sabe qué nos manda Dios? Primero, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que hablemos de Cristo, del Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Y usted lo puede ver, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. Y después en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente lo que tenemos que hacer, hablar de Cristo y mostrar su amor a las personas teniendo una comunión con nuestro Creador. Y vea el verso 8, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahora, yo me imagino a Ezequiel viendo la maravillosa creación de Dios, como de unos huesos resecos, porque dicen secos en gran manera, estaban sequísimos. Y entonces, él ve cómo se juntan y empieza a hacerse todo lo que tiene que llevar el cuerpo. ¿Sabes? Maravilloso. Uno ve nuestro cuerpo y nada más, pero está cubierto de piel, pero hablamos de la dermis, de la epidermis, o sea, un montón de cosas. Y luego las venitas, ¿verdad? Que son las que van a circular la sangre por todo nuestro cuerpo. Y luego que es lo que es el sistema sanguíneo, luego el sistema nervioso, ¿verdad? El sistema óseo y todos los sistemas del cuerpo humano, y ahí los va a ver y ¡pum! Pero vea lo que dice al final de este texto, ¿verdad? Del versículo 8. Pero no había en ellos espíritu. Entonces, verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo siempre he venido creciendo, escuchando la profecía de que esta profecía ya se cumplió. Que el 14 de mayo de 1948, la nación de Israel, el Estado de Israel se formó y volvieron a la tierra prometida. Y estos huesos se hicieron una nación, porque después dice que es Israel. Sin embargo, hay muchas cosas que yo puedo decir que no se han cumplido de esta profecía. Primero, no se han convertido a Dios. O sea, los israelitas están perdidos porque no por ser israelitas son salvos. ¿Se acuerda? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto decimos, Dios no ha desechado a su pueblo, pero no quiere decir que su pueblo sea salvo. Porque para ser salvos, tanto los gentiles como los israelitas necesitan
de un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Se acuerdan? El anuncio de los ángeles fue al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan el anuncio de los pastores en Lucas capítulo 2? Le dice a los pastores que han nacido en la ciudad de Israel un Salvador, que es Cristo el Señor. Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero no le recibieron. Entonces aquí vemos a Israel en un cumplimiento parcial, sí, de la profecía, 14 de mayo de 1948, sí, pero sin el Espíritu. Sin el Espíritu. Ahora, usted se ha dado cuenta que en el contexto la ciudad ha sido devastada, han quemado sus casas, han derribado las murallas, han tirado el templo, todo está en ruinas, todos los israelitas dispersados por todos lados y muchos llevados en cautiverio a Babilonia. Después de 70 años regresaron, reconstruyeron primero el templo, después las murallas. 400 años después hubo una remodelación del templo con Herodes. Viene el Salvador, le rechazan y en el año 70 nuevamente ese templo es derribado y hasta la fecha de hoy no hay templo, por tanto no hay sacrificio. Otra de las cosas que veo por las cuales esta profecía no se ha cumplido del todo es porque Israel no tiene un príncipe del linaje de David. Sí tenemos primer ministro, pero no nos dicen que el primer ministro es de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, perdón, de la tribu de Judá, del linaje de David. Es un primer ministro, simple y sencillamente. Y ahora tampoco podemos contabilizar quiénes son de cada tribu. Si bien dicen que hay 10 tribus perdidas y demás, y que en los documentos de la AMIA que fueron quemados allá en la Argentina, ahí estaban las genealogías de los israelitas. ¿Sabe? Para Dios no hay nada imposible. Él sabe y nos conoce por nombre. Así que eso no nos debe preocupar. Dios va a restaurar a su pueblo y va a restaurar a esa nación y va a hacer lo que es imposible para los hombres. Así que, verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, es decir, de los 4 puntos cardinales, y sopla sobre estos muertos y vivirán, y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo me imagino que ese mismo pensamiento tanto lo tuvieron en el tiempo de Nabucodonosor, cuando vinieron los griegos y cuando vinieron los romanos, volvieron a tener ese pensamiento, y cuando vino Hitler, vino ese pensamiento nuevamente, y cuando vinieron los otomanos, vino ese pensamiento. Así que, de alguna manera, han tenido ese pensamiento de desesperanza, pero en el 48 de 1900, Dios les retorna a la tierra, sin embargo, no se han convertido. Vea, vamos a seguir el texto. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la casa de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé, y lo hice, dice Jehová. Otras de las características que veo que no hay cumplimiento de esta profecía es precisamente porque no tienen reposo. Ahora mismo, ¿verdad? Israel está lanzando cohetes a Siria, Siria le lanza a Israel, tenemos a los palestinos, tenemos a los iraníes, o sea, no tienen reposo. Por lo tanto, no se ha cumplido esta profecía, pero sí se cumplirá en el tiempo futuro, y vamos a ver aquí respecto a ese contexto otra circunstancia. La reunión de Judá e Israel. Recuerden que después de Salomón, después de la muerte de Salomón, reinó Roboam, el hijo de Salomón. Pero no escuchó a los ancianos, sino escuchó a los más viejos. Perdón, no escuchó a los ancianos, sino escuchó a los más jóvenes. Y entonces lo abandonaron 12 tribus. ¿Sí? Entonces se quedó Judá
y Benjamín, y las demás tribus se fueron hacia el norte. Entonces conocemos las 10 tribus como Israel, y acá la tierra del sur como Judá, ¿verdad? Por eso te dice Judá acá abajo e Israel, las 10 tribus. Y entonces dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. O sea, primero un palo para Judá y para los hijos de Israel. Luego dice, toma después otro y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahora, si usted recuerda, Rubén perdió la primogenitura por haber subido al lecho de su padre. Y Dios bendijo en José a su descendencia, y Efraín, el pequeño, fue el que fue elegido. Así lo mismo lo profetizó Jacob, cuando bendijo a sus hijos, ¿se acuerdan? Le puso José, ya no veía Jacob, y le puso a sus hijos, a Manasés, a la derecha, y a Efraín a la izquierda, porque era el menor. Y lo que hizo Jacob es derecha e izquierda. ¿Ok? Entonces, se le da una bendición especial a Efraín. Ahora, de las 10 tribus, las tribus del norte, quien gobernaba era Jeroboam. Entonces, en el sur, Roboam, y en el norte, Jeroboam. Y Jeroboam era de la tribu de Efraín. ¿Qué le parece? Un rey de la tribu de Efraín, un rey de la tribu de Judá. Es increíble. Junta los versos 17, luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y seré uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Otra razón por la cual no se ha cumplido esta profecía es precisamente porque los israelitas están esparcidos por todo el mundo. Otra de las razones por las cuales creo que no se ha cumplido esta profecía es porque Israel todavía va a tener tribus. Si usted recuerda, en los 144,000 testigos, dice, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Dan, de la tribu, y así va diciendo las 12 tribus, porque todavía están, ¿verdad?, catalogados así, pero después de la gran tribulación, después de la venida del Señor a la tierra para gobernar sobre ella, allí es cuando se cumplirá por completo, porque allí Dios pondrá un corazón nuevo, porque allí los israelitas se convertirán al Mesías, porque allí reconocerán que Cristo es el Señor, allí toda rodilla se doblará ante nuestro Creador. Es las razones por las cuales veo que la profecía no se ha cumplido del todo, aunque parte se va cumpliendo. ¿Se acuerdan como cuando les dije de los profetas que veían en los montes las profecías, pero no veían la separación que había entre una profecía? Veían los picos, veían el cumplimiento, algunos no los podían ver, ¿verdad? Si yo pongo así, me dicen, ¿cuántos dedos tengo? 5. Pues si yo le pongo así, de alguna manera, pues ¿cuántos dedos ves? Y a lo mejor ve 3, 4, no sé, se da cuenta. Entonces, no estaba todo revelado de la manera que uno quisiera, pero Dios va poniendo los tiempos y las formas como Él quiere, porque recuerde, Él es Dios y Él gobierna y Él hace lo que mejor le conviene a su pueblo. ¿Ok? Muy bien. Verso 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes,
Los traeré a la tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos, por rey. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Quién es el rey? Jesús. Jesús es el rey soberano. ¿Sí? Porque después habla de David, su siervo, como un príncipe. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Se da cuenta? Esto no ha sucedido. Esto no ha sucedido. Es curioso, porque usted puede preguntarle a muchos israelitas, y no saben de la Tanaj, no saben de Dios. Solo los que son los judíos ortodoxos son los que son más apegados a las leyes y son demasiado estrictos. Pero los demás no son Israel y están apartados. No necesitan de Cristo, por supuesto. Entonces llegará un momento en que serán convertidos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Se da cuenta? Mi siervo David será rey, y después dice será príncipe. ¿Qué pasó? Bueno, David, el rey, refiere a Jesucristo. David, el príncipe, refiere al linaje del rey David, o aún así podría ser el mismo David, ¿verdad? Que sea príncipe y Jesús el rey. Verso 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y se da cuenta, pacto de paz, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Por lo tanto, no se refiere a esa paz, sino a esa paz que vendrá después cuando Cristo se manifieste y haya un colapso mundial y Dios ponga orden a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo que erigió Moisés en el desierto? Bueno, habrá un tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. Hay muchas personas que dicen que el Israel de la actualidad es la iglesia. No. Israel, Dios va a cumplir el pacto y las promesas con Israel. La iglesia tiene otras promesas. Y una de las promesas es que estaremos en la Jerusalén celestial. Esta es terrena, esta es de la tierra. Y necesitamos seguir leyendo para poder encontrar la diferencia entre Israel y la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 11 Romanos hace la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque de ellos son el pacto y la propiciación. Por lo tanto, Dios no puede negarse a sí mismo y tiene que cumplir lo que ha dicho. Y ha dicho que Cristo reinaría para siempre. Así que aquí tenemos estos pasajes que nos ayudan. Y bueno, verso 26, sabrán las naciones que yo santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Una de las cosas que Israel tenía que hacer y tiene que hacer es ser luz a las naciones. Porque, ¿se acuerdan? Cuando Abraham fue llamado en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y acá se cumple: sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Así que todas las naciones sabrán de Dios. Y aunque estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo verdaderamente los tiempos finales, ya casi la venida de nuestro Señor Jesucristo, no para salvar a Israel, sino por su iglesia.
Entonces vemos cómo de alguna manera se están dando los tiempos y las formas. La tecnología, los desastres naturales, la moralidad, y podemos ver cómo aún las Naciones Unidas haciendo este tipo de complot, y ahora pues vamos a pasar a una lista negra para no hablar en contra del homosexualismo, en contra de la diversidad sexual, porque va a ser censurado ya. Entonces necesitamos de alguna manera hablar de la palabra de Dios, predicar a Jesucristo, y dejar de ver, de juzgar y hablar lo que Dios dice. La Biblia dice que somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, que sin Cristo estamos perdidos. No importa de qué nacionalidad, no importa en qué circunstancia de vida estemos viviendo, no importa si estamos en pecado o tratamos de tener una vida moral correcta, necesitamos de Cristo. La prostituta necesita de Cristo, el buen hombre necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, que te arrepientas de tu pecado, que le digas a Jesús: yo me arrepiento y yo quiero que entres en mi corazón, yo quiero ser guiado por ti, yo quiero ser santificado, yo quiero ser un hijo tuyo. Si es así, ora conmigo, dile de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, y te quiero recibir en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, limpia mi corazón, sálvame. Gracias, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y bueno, si tú eres creyente, es hora de que empieces a comprometerte más con el Señor. Quizás estás viviendo una doble vida y por eso es que tenemos el mundo que tenemos, porque los que tienen que vivir correctamente no están viviendo correctamente, y tenemos cada vez más desilusiones de los cristianos. Así que es hora de cambiar, es hora de avivarnos y de pedirle a Dios que haga en nosotros siervos limpios de justicia para su gloria y honra. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, ayúdame a ser un siervo fiel a ti, renunciando al pecado y a la impiedad, derribando todo argumento que se opone a la obediencia a Cristo. Ayúdame a ser como tú, límpiame de mi pecado y ayúdame a dar testimonio de que soy un hijo tuyo. Limpia mi corazón, Señor, y haz abrir mi boca para proclamar tu nombre, para la gloria tuya y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Espero que sea de agrado, pero sobre todo que sea de edificación para su vida. Y sin más, que Dios les bendiga. Y recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase. Y nos vemos el miércoles, siguiendo estudiando la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 4. Y la próxima semana, el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, seguiremos con Romanos. Sin más, hasta la próxima. Gracias y bendiciones.